Hola, bueno, vamos a resolver un final de biofísica del CBC. Es un final que se tomó el 16 de diciembre del 2022 y comenzamos con el problema número 1, que dice que un capacitor de placas planas y paralelas se conecta a una batería cuya diferencia de potencial es delta V. Cuando el sistema llega al equilibrio, el capacitor se encuentra cargado con una carga Q, se conecta a la batería y después se acercan las placas del capacitor hasta que la distancia entre ellas sea la tercera parte de la distancia inicial. Bueno, cuando el sistema llega nuevamente al equilibrio, se verifica y me da diferentes opciones respecto a la carga y a la diferencia de potencial entre las placas. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, es que al modificar, digamos, el capacitor, la carga, una vez que desconecto la batería, la carga no cambia. O sea, la carga que voy a tener al final va a ser igual a la carga inicial, que me decían que era Q. Ahora, la carga, según la relación entre carga, capacidad y diferencia de potencial, es el producto entre la diferencia de potencial final por la capacidad final igual a la diferencia de potencial inicial por la capacidad inicial. Ahora, la diferencia de potencial final sí va a cambiar, porque va a cambiar la capacidad. Recordemos que la capacidad se puede calcular en función de las dimensiones, multiplicando el epsilon 0 por el coeficiente del dieléctrico, si es que lo tiene, por el área del capacitor, sobre la distancia, pero la distancia final es 1/3 de D. Y después vamos a tener delta V inicial, y acá lo mismo, el epsilon 0 por el epsilon R por el área sobre D. Bueno, podemos simplificar, las constantes desaparecen, y el área también. Bueno, nos queda 1 sobre, o sea que la diferencia de potencial final es 1, bueno, perdón, esto va multiplicado por 1 sobre 1/3 por 3, es igual a la diferencia de potencial inicial. Así que la diferencia de potencial final va a ser, el 3 pasa dividiendo y queda 1/3 de delta V. O sea que la carga va a ser la misma, pero la diferencia de potencial se reduce a la tercera parte. Así que acá, donde me dicen que la carga se modifica en la primera opción, que la carga va a ser Q sobre 3, es incorrecto. Lo mismo ocurre con la segunda. El capacitor sigue teniendo la misma carga y la diferencia de potencial sigue siendo delta V. No, porque al cambiar la capacidad va a cambiar la diferencia de potencial. La que sigue dice que el capacitor sigue teniendo una carga Q, eso es correcto, y la diferencia de potencial es delta V sobre 3. Esta sería la opción correcta. La que habían marcado, el que intentó resolver este examen, dice que la carga se triplica, la carga no se multiplica, así que ya está mal. Y lo mismo con la última opción, o sea que la correcta es la que marcamos, la cuarta, comenzando arriba. Pasamos entonces al ejercicio número 2. Bueno, el problema 2 es un problema muy sencillo de electrostática, y dice que hay 4 cargas eléctricas de igual valor absoluto que se distribuyen en el espacio formando un cuadrado como muestra la figura. Las flechas representan la carga electrostática resultante sobre cada carga. Se puede afirmar entonces que, bueno, es muy fácil de deducir en este ejercicio que todas las cargas deberían tener el mismo signo, o sea, pueden ser todas positivas o podrían ser todas negativas, es lo mismo, porque, por ejemplo, vamos a elegir la carga que tenemos arriba a la izquierda. Entonces, esa carga va a estar rechazada por la que tiene a la derecha, rechazada con una fuerza del mismo módulo por la que tiene a la izquierda, y la otra carga que está, digamos, a una distancia equivalente a la diagonal,
también va a ser una fuerza de repulsión que vamos a marcar, va a ser un poco menor porque está más lejos, ¿sí? Entonces, si nosotros aplicamos el método de la poligonal, vamos a ver que a continuación de la fuerza vertical vamos a trazar una fuerza igual a la fuerza horizontal. Y donde termina esta fuerza, vamos a trazar una fuerza del mismo módulo que la que está sobre la diagonal. Bueno, uniendo el punto, digamos, común con el extremo de la última, nos va a quedar una resultante que va a estar ubicada de esta manera. Y lo mismo va a ocurrir en todos los vértices, o sea, nos va a quedar una situación, y es exactamente lo mismo, porque las fuerzas, si son todas negativas, también va a haber fuerzas de repulsión. Pueden probar cualquier otra opción y van a ver que nunca van a llegar a lo mismo. Por ejemplo, si yo tuviera dos cargas que fueran, vamos a suponer, vamos a colocar, por ejemplo, yo coloco positiva, positiva, negativa, negativa, ¿no? Entonces, la carga positiva que está acá arriba y a la izquierda va a estar rechazada por la que tiene abajo, que tiene el mismo signo, pero va a estar atraída por la otra carga negativa y también va a estar atraída por la carga que está en el vértice opuesto. Bueno, vamos a trazar la poligonal, entonces trazamos una paralela a la fuerza horizontal desde el extremo de la vertical y ahí trazamos una paralela a la fuerza que está dirigida a través de la diagonal al vértice opuesto y uniendo el origen común de todas las fuerzas con el extremo de la última paralela, vamos a tener ahí la resultante y como ven no tiene nada que ver con lo que proponen en el dibujo. Así que pueden probar otras opciones y la única válida es que las cargas tienen que tener todas el mismo signo. Pueden ser todas positivas o todas negativas, las cuatro cargas son de igual signo. Pasamos al problema número 3. Bueno, el problema 3 dice que en el circuito de la figura hay una fuente cuya tensión es 20 voltios y entrega una potencia de 120 watts. Entonces la intensidad de corriente que circula por la resistencia R3, bueno, lo primero que vamos a hacer es numerar las resistencias, vamos a llamarlas 1, 2 y 3. Como podemos ver, la 1 y la 2 están en serie y ese conjunto está en paralelo con la 3. Acá tengo el delta B. Bueno, la resistencia total sería 1 sobre R más 3R más 1 sobre 2R elevado a la menos 1. Sería 1 sobre 4 más 1 medio. Esto me va a dar 3 sobre 4R a la menos 1, 4 tercios de R. Acá tengo 4 tercios de R, esa es la R total. Por otro lado, tenemos como dato la potencia y la diferencia de potencial. Bueno, la potencia se puede calcular como la intensidad total, en este caso por la que entrega la fuente, por la diferencia de potencial. Por lo tanto, la potencia dividido la diferencia de potencial nos da la intensidad total, así que 120 watts dividido 20 voltios nos daría 6 amperes como intensidad total. Bueno, conociendo la intensidad total, ahora, ¿qué podemos averiguar? Vamos a averiguar ahora cuál es la resistencia total.
según la ley de Ohm, la resistencia va a ser la diferencia de potencial dividido por la intensidad total. O sea, 20 voltios dividido 6 amperes, y esto me da 10 tercios de ohm. Pero como R total era igual a 4 tercios de R, y 4 tercios de R es 10 tercios de ohm, me quedaría que R es igual a 10 dividido 4 ohm, o sea 2,5 ohm. Esa sería la resistencia. Bueno, hay una rama que tiene solamente una resistencia, sería la 3. Entonces la intensidad 3 va a ser igual a delta V3 dividido R3. R3 vale el doble de 2,5, 2R. Por lo tanto sería delta V3, las dos ramas tienen la misma diferencia de potencial. Esa rama que tiene una sola resistencia tiene 20 voltios. Entonces tengo 20 voltios y acá tengo 2R, o sea 2 por 2,5 ohm, eso me da 5, y esto es de 4 amperes. Bueno, y por último, entonces ahora tendríamos que la intensidad en la otra rama, o sea la intensidad 1 igual a la intensidad 2, que es la que me están pidiendo, porque la 2 es la resistencia de 3R, va a ser igual a la intensidad total menos la intensidad 3. O sea que voy a tener 6 amperes menos 4 amperes, 2 amperes. Esta sería I2, que es la que me interesa obtener, 2 amperes. Y la opción correcta, buscamos, y es la que dice 2 amperes. Pasamos al problema 4. Bueno, el 4 es un problema de cinemática. Dice que el siguiente gráfico de velocidad en función del tiempo podría representar el movimiento de un vehículo que vamos a analizar. Primero vemos que es un vehículo que está reduciendo el módulo de su velocidad. Si bien la velocidad es negativa, llega a valer 0, y a partir de ahí el signo de la velocidad va a cambiar. Acá tengo velocidad menor que 0, y a partir de acá velocidad mayor que 0. ¿Sí? Bueno, ahora respecto a la aceleración tiene que ver con la pendiente, con la inclinación. Como vemos, en el segundo tramo la pendiente es mayor, por lo tanto la aceleración 2 es mayor que la aceleración 1. Y al cambiar el signo de la velocidad, cambia el sentido del movimiento. Primero frena hasta detenerse y después comienza a moverse en sentido contrario al que traía, pero aumentando su velocidad con una aceleración de mayor módulo. Vamos a ver las opciones. La primera dice, se mueve cada vez más rápido. No, cada vez va moviéndose más lento porque termina deteniéndose en determinado momento. La velocidad se mueve cada vez más rápidamente, dijimos que eso ya es falso. Frena hasta detenerse, esa puede ser, y continúa en sentido contrario con una aceleración menor. No, la aceleración del segundo tramo es no menor, sino mayor que la de frenado. Frena hasta detenerse y continúa en el mismo sentido. No, cambia de sentido, se mueve en sentido contrario. Frena hasta detenerse y continúa en sentido contrario con una aceleración mayor que la de frenado. Bueno, esa es la que damos por verdadera. La última decía que frena hasta detenerse y continúa en el mismo sentido con una aceleración mayor. No, cambia de sentido, y además la aceleración sí es mayor, pero no se mueve en el mismo sentido, sino sentido contrario. O sea que tenemos acá entonces la opción correcta. Pasamos al problema 5. Bueno, el 5 es un problema de cinemática, dinámica, energía.
Dice que un muchacho arroja verticalmente hacia arriba una pelota de 0,1 kilos, alcanzando una altura máxima de 5 metros, medida desde el punto de partida, considerando despreciable el rozamiento en el aire en la energía cinética de la pelota en el instante que sale de la mano del muchacho. Bueno, como nosotros tenemos la altura máxima, que es de 5 metros, recordemos que la altura máxima es la velocidad inicial al cuadrado sobre el doble de la gravedad. Vamos a considerar que no había altura inicial y esto es igual a 5 metros. Así que la velocidad inicial al cuadrado es 5 metros por el doble de 10 metros sobre segundos cuadrados, y esto me da 100 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. La velocidad inicial va a ser la raíz cuadrada de esto, o sea que salió con una velocidad de 10 metros por segundo. Por lo tanto, la energía cinética inicial en el momento del lanzamiento es la mitad de la masa por el cuadrado de la velocidad. La mitad de 0,1 kilogramos por 10 metros sobre segundos elevados al cuadrado, y esto me da 100 por 0,1, 10 y dividido 2, 5 joules debería ser la energía cinética, que sería la última opción. Era muy fácil. Pasamos al problema 6. El 6 dice que una grúa eleva una carga de 720 kilogramos que estaba apoyada en el piso y la deposita en reposo a una altura de 3 metros. Despreciando pérdidas de energía, el motor desarrolla para ello una potencia de 1500 watts. Señalar en qué intervalo se encuentra el tiempo que se emplea en elevar la carga. Bueno, acá el trabajo realizado es igual a la variación de energía mecánica. Como inicialmente, o sea, la eleva desde el reposo y la deposita en reposo también en el punto más alto a 3 metros, esto va a ser equivalente a la variación de energía potencial gravitatoria. Se va a hacer como el trabajo medio. Y esto va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura, o sea que no tengo altura inicial, y entonces tengo 720 kilogramos por 10 metros sobre segundos cuadrados por 3 metros. Esto me daría 2160 multiplicado por 10, 21.600 joules. ¿Sí? Como nosotros sabemos que la potencia media es el trabajo dividido por el tiempo va a ser el trabajo dividido por la potencia media, y esto me da 21.600 dividido 1500, estos son watts, joules, nos va a dar un tiempo medido en segundos. 21.600 dividido 1500 nos daría 14,4 segundos. Así que la correcta es la que dice entre 10 y 20 segundos, la primera. Esa es la correcta. Pasamos al problema 7. Bueno, el problema 7 es un problema de hidrodinámica con fluidos reales. Dice que se tiene un vaso sanguíneo horizontal de 10 milímetros cuadrados de sección transversal uniforme, por el cual pasa un caudal Q en régimen estacionario. Entre los extremos del vaso hay una diferencia de presión delta P. Posteriormente, debido a que sus paredes internas se recubrieron con sustancias, su sección se reduce a la tercera parte. Considerando a la sangre como fluido viscoso y suponiendo que la diferencia de presión delta P no se modifica, el caudal Q' en esta nueva situación va a ser, tenemos que comparar, pero lo que sabemos es que la diferencia de presión
diferencia de presión delta P final es igual a la diferencia de presión inicial. Bueno, y la diferencia de presión es el caudal por la resistencia, así que el caudal final por la resistencia final es ', al caudal inicial por la resistencia inicial. Bueno, el caudal final, me dicen acá que es Q', y la resistencia la colocamos en función del área, 8 por pi, por el coeficiente de viscosidad por L, sobre la tercera parte de la sección, que sería el área, al cuadrado. El caudal inicial es Q, y acá tengo 8 por pi por coeficiente de viscosidad por L, sobre la sección al cuadrado. Bueno, puedo simplificar todo el numerador y queda que Q' por 1 sobre 1/9 de la sección al cuadrado es igual a Q por 1 sobre la sección al cuadrado. Bueno, simplifico la sección al cuadrado y me queda que Q', paso el 1/9 multiplicando y queda 1/9 de Q, o Q sobre 9, como da una de las respuestas, y esa es la correcta. Q' es Q sobre 9. Vamos ahora al ejercicio 8. Bueno, el 8 se trata de un problema de hidroestática. Dice que se tiene un líquido en reposo en un recipiente cilíndrico abierto a la atmósfera. Indicar cuál de las siguientes opciones es la única correcta. Bueno, la presión absoluta va a ser igual a la densidad por la gravedad por la profundidad del punto, más la presión atmosférica, ya que es un recipiente abierto. Acá me dice que la primera afirmación, que la presión en un punto dentro del líquido va disminuyendo a medida que la altura aumenta, no, todo lo contrario. La presión absoluta va a ir aumentando. Si se quita parte del líquido, la presión en el fondo no se modifica. Si se modifica, va a disminuir, porque voy a tener menos, la columna de líquido va a tener menor altura. Si se agrega más líquido al recipiente, la presión en el fondo aumenta. Obviamente es correcto, porque aumenta el nivel del líquido, aumenta la profundidad respecto de la superficie libre en el fondo y por lo tanto aumenta la presión. Las otras, a ver, ¿qué dicen? Si en el mismo recipiente se reemplaza el líquido por otro de menor densidad y se llena hasta la misma altura, la presión en el fondo no se modifica, sí se modifica, y si la densidad del nuevo líquido es menor, va a ser menor la presión en el fondo. La presión absoluta en el fondo del recipiente es igual a 0. No, es absurdo. La presión absoluta en el fondo del recipiente es igual a la presión atmosférica. Bueno, tendría que estar vacío, sin nada de líquido, para que sea eso verdadero. Así que falsa también. Bueno, pasamos al 9. El 9 dice que un conducto cilíndrico horizontal de la figura tiene una sección en A de 6 centímetros cuadrados. Se ramifica en otros 3 conductos idénticos horizontales con una sección de 4 centímetros cuadrados cada uno, que posteriormente vuelven a unirse. Por dichos conductos fluye un líquido ideal en régimen estacionario. Si BA es la velocidad del líquido en A y B sub B es la velocidad del líquido en B, se cumple que, bueno, podemos ver que como la suma de caudales en los caños B va a ser igual al caudal total, la velocidad de A por la sección de A va a ser 3 veces la velocidad en B por la sección de B. Bueno, la velocidad en A no la conozco, la sección en A vale 6 centímetros cuadrados y acá tengo 3, velocidad en B por 4 centímetros cuadrados. Se van los centímetros cuadrados. Me queda entonces que la velocidad en A por 6 es igual a la velocidad en B multiplicada por 12. Por lo tanto, la velocidad en A por 6 dividido 12 es igual a la velocidad en B.
Simplificando, la velocidad en B es la mitad de la velocidad en A. Bueno, era muy fácil este, y la correcta es la tercera, velocidad en B igual a la mitad de la velocidad en A. Vamos ahora al problema 10. Bueno, el 10 es de calorimetría, dice, si se calientan 200 gramos de estaño sólido, inicialmente 82 grados, su temperatura varía con el calor entregado, como se indica en el gráfico adjunto. Si ahora se toman 400 gramos de muestra de dicho material, en lugar de 200, a 82 grados y se le entregan 4.620 calorías, al final del proceso se tendrá, bueno, tenemos que ver qué es lo que ocurre al final. Al tener una masa mayor, seguramente una parte va a quedar sin fundirse. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a averiguar el calor latente de fusión. Veamos que acá tengo una cantidad de calor durante la fusión, que sería la diferencia entre los 4.380 y 1.620. Eso nos daría 2.760, es el calor, 2.760 calorías en la fusión. Entonces, el calor va a ser la masa por el calor latente de fusión, y la cantidad de calor de 2.760 calorías dividido por los 200 gramos que tenemos me da un coeficiente de calor latente dividido por 200, que sería de 13,8 calorías sobre gramo. Ahora, bueno, yo le voy a entregar en total 4.620 calorías, pero para calentarlo, para llevarlo al punto de fusión, al tener el doble de masa, voy a tener, o sea, para ir de una temperatura inicial de 82 grados Celsius al punto de fusión que podemos ver en el gráfico, que es de 232 Celsius, la cantidad de calor va a ser el doble de 1.620 calorías, el doble porque se duplicó la masa. Entonces me va a quedar 3.240 calorías. De lo que yo le voy a entregar para fundir una parte de este metal, se le iban a entregar 4.620 calorías, pero se gastaron 3.240 para el calentamiento del metal. Así que si a los 4.620 le restamos 3.240, nos quedan 1.380 calorías, 1.380 calorías, ¿sí?, para derretir parte del metal. ¿Cuánto podemos derretir? Bueno, la masa que se va a derretir va a ser igual a esa cantidad de calor dividido el calor latente de fusión, o sea, 1.380 calorías dividido 13,8 calorías sobre gramo, y esto nos da 100 gramos, ¿sí? O sea que, ¿cómo va a quedar el final? Yo tenía 400 gramos. El sistema final va a estar a una temperatura de 232 grados Celsius, y voy a tener entonces 100 gramos de metal líquido, o sea, fundido, y el resto, porque eran 400, o sea, 300 gramos de metal sólido, o sea, es lo que no se llegó a fundir. Así que miramos las opciones y tengo 300 gramos de estaño sólido, 100 de estaño líquido, a 232, y bueno, acá sí, la primera es la única correcta. Pasamos a el problema número 11. Bueno, el 11 es un problema de termodinámica teórico. Dice,
Consideremos un gas ideal que se comprime bruscamente, de tal forma que al llegar al equilibrio su volumen se reduce a la mitad, pero la temperatura final resulta ser igual a la inicial. Entonces, comparando el estado final con el estado inicial, bueno, tengamos en cuenta que si se comprime bruscamente, ¿sí?, el proceso va a ser irreversible. O sea, lo más parecido a un proceso irreversible es si lo comprimimos muy lentamente, ¿sí? Y bueno, no es lo que ocurre en este caso. Lo que sí sabemos es que para el gas, si la temperatura final es igual a la temperatura inicial, la variación de energía interna va a ser igual a cero, ¿sí? Esto para el gas. Ahora, como se comprime, ¿qué es lo que ocurre? Recibe trabajo, o sea que el trabajo de compresión es negativo. Y por lo tanto, como la energía interna no varía, dijimos, y la cantidad de calor es igual al trabajo más la variación de energía interna, ¿sí?, la cantidad de calor es igual al trabajo, y dijimos que el trabajo es menor que cero, por lo tanto la cantidad de calor es menor que cero, o sea que cede calor. Bueno, como la temperatura final es igual a la inicial, suponemos temperatura constante, y entonces la variación de entropía para el gas va a ser menor que cero, ¿sí? Por lo tanto, la entropía del gas disminuye. Bueno, ahora respecto al universo, como es un proceso irreversible, la variación de entropía del universo es mayor que cero, es decir, la del universo tiene que aumentar. Entonces vamos a buscar la opción, la entropía del gas aumentó, no, el gas se dio calor a una temperatura supuestamente constante, por lo tanto la entropía del gas disminuyó, esto está mal. Bueno, la entropía del gas aumentó, también por el mismo motivo, la entropía del gas disminuyó, su energía interna no cambió, y la entropía del universo, bueno, esto es lo que acabamos de decir, correcto. La entropía del gas, su energía interna y la entropía del universo aumentaron, ¿no? Ya vimos que la energía interna no varía, la entropía del gas disminuye, la entropía del gas no cambió, eso está mal, la entropía del gas y su energía interna no cambiaron, ya está mal porque la entropía disminuyó y la del universo aumentó. Bueno, o sea que la única correcta es la tercera. Y bueno, vamos ahora al último problema de este final de diciembre del 2022. Vamos al problema 12. Bueno, el problema 12 dice: un gas evoluciona en forma reversible según el ciclo ABCA de la figura. Durante el proceso AB, el gas absorbe 1200 joules de calor, y durante la evolución BC, el gas cede 600 joules de calor. La evolución CA es adiabática, entonces durante la evolución CA el gas, y bueno, me pregunta, las afirmaciones son acerca del trabajo, si entrega o recibe y qué cantidad. Entonces vamos a poner acá, vamos primero de A a B, de B a C, de C a A, y el ciclo A, B, C, A. Bueno, y vamos a poner acá cantidad de calor, trabajo y variación de la energía interna. Bueno, para cada evolución y para el ciclo completo. Bueno, la cantidad de calor, bueno, sabemos que es igual al trabajo más la variación de energía interna. En AB, el trabajo en AB es fácil de calcular. El trabajo en AB es la presión por el volumen en B menos el volumen en A. La presión es de 250
kilopascales, el volumen en B es 6, menos el volumen en A que vale 2, o sea que me queda 4 litros, y esto sería 1000 joules. O sea que acá el trabajo es de 1000 joules. Dice que absorbe en el proceso AB 1200 joules, por lo tanto la cantidad, la variación de energía interna tiene que ser de 200 joules. Sabemos que en el ciclo completo, como es reversible, bueno, la energía interna igual no varía, es irreversible. Bueno, de B a C es una transformación isocórica, volumen constante, no hay trabajo, pero dice que acá, durante la evolución BC, el gas cede calor, ¿cuánto? Cede 600, menos 600 joules. Entonces la energía interna disminuye en menos 600 joules. Bueno, como la energía interna, la columna de energía interna tiene que sumar 0, para que ocurra eso, acá quedan 400 joules. ¿Sí? Bueno, como la evolución CA es adiabática, no hay intercambio de calor, o sea que acá esto vale 0 y el trabajo es de 400 joules. Verifiquemos que en el ciclo 1200 menos 600, 600 joules, y acá hay algo que yo puse mal, porque sería, claro, para que dé 0, acá son menos 400 joules. En el trabajo, como la suma de trabajo más variación de energía interna tiene que ser 0 igual al calor, acá son menos 400 joules. 1000 menos 400 me da 600 joules. Igual lo que me pregunta es sobre el trabajo en CA. Me da menos 400 joules, por lo tanto es trabajo recibido, recibe 400 joules de trabajo, así que recibe 400 joules de trabajo, esa es la correcta. Bueno, y acá finaliza este examen final de Física, Introducción a la Biofísica del CBC de diciembre del 2022. Bueno, pronto voy a estar subiendo otro también de diciembre, de otra fecha, se tomó unos días antes, creo que el día 2 o 3 de diciembre. Bueno, si alguien quiere hacer alguna consulta o necesita que resolvamos algún otro examen de física, biofísica, química, matemática, análisis matemático, puede consultar contactando con el Centro de Estudios GR. Van a encontrar los datos de contacto en la información de este canal. Gracias y hasta el próximo video.